Hoy te voy a explicar 5 fundamentos técnicos de la derecha que todo jugador profesional tiene y que vos como jugador amateur lo podés incorporar a tu técnica para que logre que tu derecha tenga más control, tenga más potencia y también tenga más sensibilidad. Lo primero que tenemos que ver es cómo agarramos la raqueta. Y esto lamentablemente muchos jugadores ya lo hacen mal. Así que te voy a explicar los 3 tipos de empuñadura y cómo poner nuestra mano para tener mejor sensibilidad y mejor agarre. Entonces, si tenemos la empuñadura del oeste, que es una empuñadura pasada, donde ponemos la base de nuestro dedo índice en el panel número 5, vamos a poder generar mucho efecto, pero vamos a tener problemas con las bolas bajas y también vamos a tener problemas al generar tiros un poquito más planos. Por el otro lado, si tenemos la empuñadura del este, donde la base de nuestro dedo índice está en el panel número 3, vamos a generar tiros más planos, pero se nos va a complicar al generar tiros un poquito más con efecto. Y también vamos a tener problemas con las bolas que son un poco más altas. Por eso la otra empuñadura, que es la que yo personalmente recomiendo, es la empuñadura semi-oeste, que está entre medio de las dos, donde vamos a poner la base de nuestro dedo índice en el panel número 4. Y esta empuñadura es perfecta porque nos permite generar tiros con efecto y también nos permite generar tiros más planos. Una manera muy fácil de encontrar esta empuñadura es simplemente dejando la raqueta en el piso y la vamos a levantar sin mover nuestros dedos. De esta manera tendríamos la empuñadura semi-oeste, y algo que quiero que tengas en cuenta es que el dedo índice tiene que estar en forma de gatillo y el dedo pulgar en el medio. Esto te va a dar mejor movilidad a la hora de acelerar la raqueta y también vamos a tener más estabilidad a la hora de impactar la bola. Lo siguiente sería la posición de espera, donde vamos a tener nuestra mano no dominante o en el corazón de la raqueta, o hay algunos jugadores que tienen revés a 2 manos que ponen la mano no dominante en el grip. Con el tren inferior vamos a tratar de tener una buena distancia entre las piernas, así estamos con el centro de gravedad más bajo y tenemos buena estabilidad para poder impactar la pelota. Una vez que estamos en la posición de espera y vemos que la pelota nos viene al drive, vamos a hacer un giro de hombros y giro de caderas, donde el pecho va a estar apuntando hacia el alambrado del costado y nuestro brazo no dominante va a estar paralelo a la línea de fondo. Esto es fundamental, ya que el brazo no dominante nos ayuda a medir mejor la distancia con la pelota, ya que queremos tener esto como referencia, como si fuese una barrera. Si nosotros usamos el brazo no dominante como barrera y la pelota nos está entrando por acá, vamos a terminar pegando muy encimados. Entonces lo que queremos es tener el brazo estirado y tratar de impactar la bola por fuera de donde estaba anteriormente. Y también al tener el brazo no dominante paralelo a la línea de fondo nos ayuda a rotar mejor con nuestra zona media, ya que si la pelota nos viene al drive y yo dejo este brazo muerto o apuntando hacia el frente y llevo la raqueta acá, no voy a girar lo mismo, no voy a hacer la misma fuerza con mi zona media que si yo llevo los dos brazos hacia el costado. A algunos amateurs le viene la pelota al drive y lo único que hacen es hacer el armado quedándose totalmente de frente, y esto lo que hace es que pierden mucha potencia de toda su zona media. Hay dos maneras de girar los hombros. Nos podemos ayudar con nuestro brazo no dominante y llevar la raqueta hacia el costado con este brazo, o también podemos llevar la raqueta hacia el costado como si estuviésemos empujando a alguien, separando las dos manos hacia el costado. Cualquiera de las dos maneras está bien, vos hacés la que te resulte más cómoda. Por ahí si usás el brazo no dominante te ayuda a tener la mano un poquito más relajada, pero cualquiera de las dos está bien. Una vez estamos en esta posición, con el pecho apuntándonos hacia el alambrado del costado, vamos a empezar a hacer el armado. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? No quiero que lo hagas apenas veas que la pelota te viene al drive, porque esto va a hacer que tengas una pausa en el backswing y tu golpe no va a ser fluido y vas a perder mucha potencia y también vas a perder mucho control. Entonces, ¿cuándo hay que hacerlo? Bueno, depende un poco de la pelota que te venga, pero por referencia, si la pelota viene más rápida, trata de armar cuando la pelota esté a punto de picar, o si la pelota viene más lenta, trata de armar cuando la pelota esté picando en tu lado. Esto va a hacer que tu golpe sea todo más fluido y generes mucha más potencia y no pierdas tanto el control. ¿De qué manera vamos a hacer el armado? Bueno, esto es algo muy personal. Hay jugadores que llevan la punta de la raqueta más hacia el costado del cuerpo, mientras que otros jugadores la punta de la raqueta les apunta más hacia el alambrado de atrás, y otros, más que nada en el circuito femenino, donde la punta de la raqueta termina apuntando hacia el otro alambrado y el brazo se les pasa un poquito la línea del cuerpo. Cualquiera de los tres está bien. Mi recomendación es que si se te pasa demasiado la línea del cuerpo, trates de
acortar un poco el armado, ya que si tenés el armado muy largo, tenés demasiada distancia hacia la pelota y por ahí termines pegando muy tarde. Ahora vamos a un fundamento importantísimo y que la mayoría de los jugadores amateurs lo hacen mal, que es el punto de impacto. La mayoría de los jugadores termina pegando con el hombro dominante por detrás de la línea del no dominante. Mientras que si vemos cualquier jugador de alto nivel, terminan pegando a la pelota con el hombro dominante por delante de la altura del no dominante. Y esto pasa porque no usan la rotación del cuerpo. Generalmente los jugadores amateurs pegan solamente con el brazo, entonces al impactar la bola terminan pegando muy atrasados. Lo que hay que hacer, y lo que hacen todos los jugadores profesionales, es que una vez que hacemos el armado y la raqueta está cayendo por debajo de la altura de la bola, ahí es cuando vamos a iniciar la rotación con nuestro brazo no dominante para poder impactar la bola adelante nuestro y al costado con nuestro hombro dominante por delante de la altura del no dominante. La altura ideal para impactar la bola de derecha sería entre la altura de los hombros y la cintura. Ya más abajo vamos a tener que levantar mucho la bola y por arriba de la altura de los hombros vamos a perder mucha potencia. Una vez impactamos la bola adelante, quiero que atravesemos la bola hacia adelante y arriba, tratando de mantener las cuerdas apuntando hacia el objetivo. Si yo una vez que impacto le doy un manotazo, voy a perder mucho el control. Bien, ahora lo último sería la terminación, que también es algo muy importante y hay algunos jugadores que esto lo abandonan. Lo que yo no quiero es que impactes la bola y después termines el golpe acá muy brusco. Esto va a hacer que pierdas mucho el control y también puede llegar a hacer que te lesiones porque vas a generar demasiada tensión en tu muñeca, en tu codo y en tu hombro. Entonces, una vez impacto la bola, trata de terminar hasta el final dejando que la raqueta desacelere correctamente. Y hay varios tipos de terminaciones. Si bien cada jugador tiene la que va a usar la mayoría de las veces, va a haber situaciones de juego que vas a tener que usar otro tipo de terminación. La primera sería terminar por arriba de la altura de la cabeza. Y esto lo vamos a usar cuando tenemos pelotas bien bajitas o por ahí cuando nos abren y llegamos medio exigidos, también vamos a terminar de esta manera. La siguiente terminación, que es muy buena para jugadores que recién están arrancando, es terminar por arriba de la altura del hombro. Esto va a hacer que pegues la bola de abajo hacia arriba y asegures bien el final. La tercera y la más popular en el circuito es terminar a la altura del hombro. La última sería terminar a la altura de la cintura, siempre y cuando vayan primero para arriba con la punta y después hacia abajo. Si terminan a la altura de la cintura pero van directo hacia abajo, la pelota se le va a morir en la red. Salvo que estén bien cerca de la red y tengan una pelota alta, ahí sí van a poder impactar de arriba hacia abajo. Entonces, para resumir, tenemos la empuñadura y la posición de espera. Vamos a girar los hombros y las caderas hacia el costado cuando la pelota nos venga, donde nuestro pecho va a estar apuntando hacia el alambrado del costado y nuestro brazo no dominante va a estar apuntando paralelo a la línea de fondo. Vamos a hacer el armado cuando la pelota esté por picar en nuestra cancha y vamos a iniciar la rotación con nuestro brazo no dominante para poder impactar la bola adelante nuestro y al costado con nuestro hombro dominante por delante de la altura del no dominante, y de ahí vamos a atravesar la bola hacia adelante y arriba, tratando que al final nuestro pecho termine apuntando hacia el otro alambrado. Esto va a indicar que pasamos bien el brazo y usamos toda la rotación de nuestro cuerpo para tener mucho más control, más sensibilidad y más potencia. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco de corazón, significa mucho para mí. En el próximo video de la derecha vamos a estar hablando de cuándo pegar en posición cerrada y cuándo pegar en open, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ese video que también es muy importante en la derecha y nos vemos en la próxima.